Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de la unidad 3 de química clínica. Específicamente vamos a hablar de las proteínas totales es decir, todas las proteínas que se transportan por torrente sanguíneo y que por lo tanto son relevantes desde el punto de vista clínico. Vamos a comenzar hablando un poquito de las proteínas de manera general para retomar algunos conceptos que ya conocemos desde bioquímica con respecto a la estructura y su función de las proteínas. Bueno, como todos ya sabemos, las proteínas son compuestos, en este caso son moléculas o macromoléculas que están conformadas por diferentes subunidades, las cuales denominamos nosotros aminoácidos, y que prácticamente las proteínas comprenden alrededor del 60 al 70% del peso seco de la célula, es decir, son de los componentes que se encuentran en mayor proporción en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Las proteínas las podemos encontrar prácticamente en todos los líquidos corporales y las mismas secreciones y excreciones. Esto es muy importante porque vamos a analizar el tipo de muestra en las que nosotros podamos realizar las determinaciones de proteínas. Ahora, hay algunos aspectos importantes que debemos recordar que van a denotar específicamente las propiedades que tienen las proteínas. Esto, por ejemplo, hablando desde el punto de vista físico-químico, como lo son el tamaño o el peso molecular de las proteínas. Sabemos que hay proteínas que son más pequeñas, sabemos que hay proteínas que son mucho más grandes, que tienen diferentes estructuras, como lo vamos a ir mencionando aquí. Recordemos que la estructura primaria de una proteína corresponde con la secuencia de los aminoácidos y de ella va a depender entonces la estructura secundaria, que es cuando se empiezan a conformar las llamadas hélices alfa o láminas beta, y eso nos va a dar una estructura tridimensional que prácticamente es única en cada proteína. Y recordemos que en algunos casos, algunas de estas estructuras se pueden agrupar a manera de complejos multiproteicos y por lo tanto dar como una especie de estructura cuaternaria. No todas las proteínas alcanzan este nivel, es importante que lo sepamos, pero sí va a afectar sobre todo en las propiedades, pues, pues sí, tridimensionales o estéricas que pudieran ser importantes para el reconocimiento o para la función que tienen las proteínas con los receptores, que luego vamos a tocar ese punto, ¿no? Las proteínas también pues van a ser un aporte importante de nitrógeno, ya sea a través de nuestra dieta o a través de los diferentes procesos del metabolismo de los compuestos nitrogenados, que como ya habíamos visto en el video de urea, por ejemplo, sabemos que luego estas proteínas luego se van desintegrando en aminoácidos y luego podemos nosotros quitar los grupos aminos, que eso nos va a dejar libre el amoníaco y por lo tanto formar la urea, ¿sale? Las proteínas se pueden caracterizar, por ejemplo, con respecto a su carga y a su punto isoeléctrico para tener un mejor conocimiento de su estado de ionización y eso hace que por lo tanto una proteína también pueda ser mucho más soluble o menos soluble. En este caso, como estamos hablando de los líquidos corporales, estaremos considerando pues la solubilidad en un medio acuoso, ¿de acuerdo? Esto también va a tener mucho que ver con respecto a la estructura terciaria que adquieran las proteínas, dado que como vamos a mencionar más adelante, podemos clasificarlas dependiendo de estas características, sobre todo que van a repercutir directamente en la solubilidad y en las funciones. Y no dejar de lado, por otra parte, que las proteínas también son importantes porque nos van a despertar una respuesta inmunológica. Entonces, las proteínas finalmente, cuando estamos hablando de respuestas frente a algunas infecciones o frente a algunos patógenos, estas pueden llegar estos tienen en su estructura diferentes proteínas que son reconocidas por mis células del sistema inmune. Sin embargo, en algunas ocasiones, por diferentes procesos de daño o de secundarios a, por ejemplo, a tumores, etcétera, podemos nosotros liberar algunas proteínas de manera sistémica que pudieran también entonces ejercer este mismo efecto y poseer una capacidad inmunogénica pues mucho más alta, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante con respecto a las características generales de las proteínas. Ahora vamos a pasar a la síntesis de proteínas. ¿Cómo se genera una proteína a nivel celular? Recordemos este esquemita que nos habla del proceso de la denominada traducción. ¿Qué es la traducción a nivel molecular? Pues no es más que la lectura, por así decirlo, de una cadena, de una secuencia, de un RNA mensajero que se sintetizó mediante el proceso de la transcripción en un lenguaje de nucleótidos, es decir, de bases nitrogenadas, que va a ser leído o traducido a nivel de los ribosomas para ir, en este caso, va a ir generando, va a ir construyendo la proteína a partir de la lectura de tres de estos
nucleótidos que se les denomina tripletes o también llamados codones. Esto nos va a permitir entonces hacer una traducción entre un lenguaje de bases nitrogenadas o nucleótidos a un lenguaje de proteínas. Esto gracias al código genético. Entonces, de tal forma que nosotros podemos ir analizando la secuencia de 3 en 3 nucleótidos que están presentes en la cadena de RNA mensajero y vamos a poder generar entonces una cadena polipeptídica conformada por una secuencia también de muy específica de aminoácidos. Una vez que se termina el proceso de traducción, es decir, se lee el codón de paro, termina este proceso, se libera o se escinde esta cadena polipeptídica y puede sufrir posteriormente las denominadas modificaciones post-traduccionales, que tienen que ver con algunas modificaciones a nivel bioquímico donde nosotros podemos fosforilar, glicosilar, prenelizar, etcétera, etcétera, a estas proteínas para modificar en algunos aspectos algunos parámetros como los que ya mencionábamos, ¿no? Solubilidad, por ejemplo, su estructura terciaria o permitirles en este caso interacciones con algunos otros componentes celulares o del resto del organismo. Entonces, esta es la manera en la que se van a empezar a sintetizar las proteínas. Prácticamente después de aquí de los ribosomas, las proteínas pues se van a ir marcando también para saber hacia dónde dirigirlas. Hay algunas proteínas que se van a quedar, por lo tanto, dentro de la estructura celular, que son importantes como enzimas o, por ejemplo, proteínas estructurales que nos van a ayudar a la conformación del citoesqueleto celular o para los procesos que la propia célula requiere. Ese es el punto. O también vamos a tener nosotros que las proteínas pueden exportarse a través de mecanismos de exocitosis, donde van a ser empaquetadas en formas de vesículas y van a ser entonces liberados hacia el medio circundante o inclusive hasta torrente sanguíneo para ejercer una determinada función. Esto hace que nosotros podamos valorar en este sentido las diferentes concentraciones o niveles de proteínas que encontremos nosotros en los diferentes compartimentos. La mayoría de las proteínas de las que estoy hablando de manera muy general se van a sintetizar específicamente en el hígado. Recordemos que en esta parte de esta unidad estamos valorando nosotros algunos marcadores metabólicos que nos ayuden a valorar la función hepática. Esto entonces, como lo voy a mencionar un poco más adelante, tiene mucha repercusión dado que la función del hígado, pues si vemos que está mermada o que está deteriorada, va a repercutir directamente en la producción de las proteínas circulantes. ¿Sí? Vamos a tener otro grupo de proteínas que son las denominadas inmunoglobulinas, que estas no se sintetizan a nivel hepático, sino que son producidas por parte de un tipo de células del sistema inmunológico que se llaman linfocitos B, que tras los procesos de diferenciación se van a convertir en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, que también van a ser un tipo de proteínas que vamos a encontrar nosotros circulantes. ¿Dónde se pueden desintegrar o pueden degradarse las proteínas? Pues como ya vimos, el catabolismo va a comenzar en tubo digestivo, todas las proteínas de la dieta, pero también a nivel hepático y renal. En el riñón vamos a tener nosotros una serie de reacciones que también van a afectar el proceso de degradación o catabolismo de las proteínas y por lo tanto también la función renal va a estar muy asociada con la valoración de los diferentes niveles de proteínas circulantes. Esto hace que las proteínas nosotros las podemos clasificar dependiendo de su complejidad en proteínas que son simples, que solamente están formadas por únicamente aminoácidos, o proteínas más complejas, es decir, que nosotros tengamos glucoproteínas, lipoproteínas o nucleoproteínas, es decir, si las combinamos con algunas otras biomoléculas que van a ejercer diferentes funciones en el resto de las células. Y desde el punto de vista estructural, las proteínas que son fibrosas, como las que nos brindan el soporte y la estructura, como la queratina, como el colágeno, en las uñas, en el cabello, etcétera, y las proteínas globulares. Las proteínas globulares son proteínas que van a tener una configuración mucho más esférica, que le permiten tener más interacciones con el medio acuoso formando puentes de hidrógeno, principalmente por los aminoácidos que van a tener en su parte como más externa. Esto va a permitir que entonces las proteínas globulares sean proteínas que sean solubles, sean proteínas que se encuentren a nivel de circulación y por lo tanto, cuando nosotros hagamos la determinación de las proteínas séricas, vamos a estar determinando específicamente proteínas que tienen como naturaleza principal o estructura principal ser globulares, ¿sale? Por ejemplo, la albúmina y por ejemplo el resto de las globulinas, como ahorita vamos a mencionar.
Por lo tanto, las funciones a las que se asocian las proteínas es muy diverso, es un grupo demasiado heterogéneo de biomoléculas que están asociadas, por ejemplo, con el transporte de sustancias, tal es el caso de la albúmina, la función estructural que nos brinda soporte, en este caso los receptores están conformados también por proteínas, funcionan también para mantener el sistema buffer en la sangre, em, funcionan como enzimas que van a ser los biocatalizadores o catalizadores biológicos que van a, sin las enzimas prácticamente no podríamos tener ningún metabolismo, ninguna reacción bioquímica. Los factores de la coagulación, que también ya comentábamos en la unidad pasada, también son proteínas. Algunas hormonas tienen naturaleza peptídica, eh, fungen como intermediarios en la señalización celular y por lo tanto en la función inmunológica como los reactantes de fase aguda, las citocinas, que son mediadores o mensajeros que nos van a permitir definir las funciones que tienen las células de la respuesta inmune y por lo tanto también los anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Entonces, si se fijan, la función es muy diversa, muy heterogénea y lo que vamos a estar nosotros analizando ahorita que nos pasemos a la utilidad clínica tiene que ver con o van a tener repercusiones directamente con algunas de esas funciones que si se fijan son funciones esenciales para mantener nosotros la homeostasis y el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con esa parte.